Espero que todos hayamos traído Biblia y algo para anotar, porque muchas veces los textos que digo no nos detenemos a ponerlos en pantalla, porque hay muchos que voy a ir citando, y es bueno que lo apuntéis para ver si, como en la iglesia de Berea, si lo que digo yo es conforme a las Escrituras o no. Así es. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar con el texto de Marcos, capítulo 1, del versículo del 1 al 8. Pero antes de ponernos en materia a estudiar estos 8 primeros versículos de Marcos, hay una preintroducción que me gustaría comentar. Y es que tenemos que saber siempre el contexto de dicho evangelio, quién es Marcos, por qué se escribió y cuál era el motivo para ello. Y las primeras compilaciones que hubieron de los 4 evangelios, es decir, el primer tomo donde se juntaron los 4 primeros evangelios, datan del 100 al 130 después de Cristo. Es decir, una fecha bastante temprana, ya que, por ejemplo, el apóstol Juan murió en el año 90 después de Cristo. Por lo tanto, habían discípulos para atestiguar que los evangelios que ahí estaban escritos eran fieles y verdaderos. Vemos como hay más de 1500 copias, me he confundido con una fecha, más de 1500 copias de los originales a día de hoy, cuando por ejemplo de libros y piezas históricas como historias de Platón y documentos de Aristóteles habrán apenas unas 100, 130 copias. Por lo tanto tenemos un número grande de copias que dicen que los evangelios fueron verídicos, que no hay contradicción, que lo que dice una copia no es distinto a lo que dice otra copia. Luego tenemos varios factores que demuestran la validez de los evangelios, como el testimonio vergonzoso que sufrían los hermanos, de cómo ante la moda de tener muchos dioses, el paganismo y todo, ellos declaraban que Jesús era el Hijo de Dios, y muchas veces, oponiéndose a padres, a hermanos, a los propios hijos, eran echados de casas, eran puestos a vituperio, a martirio, y aún así ellos no negaban que eran cristianos y que Jesús era el Hijo de Dios. Tenemos también muchos testimonios que atestiguan acerca de la veracidad de los evangelios, como las cartas de Plinio el Joven a César, molestándose en escribir de que hay una secta de cristianos que adoran a un carpintero llamado Jesús, y en unas cartas a César. Fijaos si César no tendría ya problemas de cabeza gestionando todo el imperio romano para que lo molesten con una secta de un carpintero de Judea. Luego tenemos escritos de Flavio, etcétera, etcétera. Y lo bueno que entre el Evangelio y las cartas apostólicas más tardías al último apóstol no data más de 50 años de diferencia o de antigüedad. La gran mayoría de textos son de gente cercana a Jesús, de discípulos suyos o alumnos de sus discípulos, y Marcos, el evangelio que vamos a ver, es el primer evangelio que se escribe. Papias, obispo de Hierápolis en Asia Menor, alrededor del año 120-130 después de Cristo, explicó que Marcos era un discípulo del apóstol Pedro, y que a medida que Pedro iba predicando en las sinagogas, en las iglesias, Marcos se dedicaba a anotar todas las historias que el apóstol Pedro contaba acerca de Jesús, y luego en su evangelio las puso todas en orden y todo. Y Papias recibió esta historia del anciano apóstol Juan. Luego Justino Mártir, unos 90 años después, trata el evangelio de Marcos como las memorias de Pedro. Se nos dice históricamente también a través de, en el año 1080 después de Cristo, Ireneo, obispo de Lyon, cita que Marcos empezó a compilar todas esas historias, todo el evangelio de Marcos, después de la partida, no cuando se marchan, sino cuando marchan con el Señor Pablo y Pedro en Roma, sobre el año 50-60 después de Cristo. Todo esto, que parece un tostón, es importante que lo sepamos, porque comprenderemos el porqué de la obra. Tenemos hasta ahora que Marcos empieza a escribir en el año 50-60 todo su evangelio, y luego Lucas y Mateo tendrán el evangelio de Marcos como referencia para sus propios evangelios.
Es más, se nota en la forma de escribir de que Marcos aún desconocía la destrucción del templo de Jerusalén que sucedió en el año 70 después de Cristo. Todo esto ahora veremos el por qué lo estoy comentando y citando. Aparte de que son buenas pruebas apologéticas para demostrar que no fue alguien que se inventó el Evangelio, sino era alguien cercano a los discípulos, alguien que era discípulo de Pedro, que había acompañado en viajes misioneros. Bueno, ahora veremos quién fue Marcos. Marcos era un joven rico de Judea, por todo lo que se relata y lo que sabemos de él históricamente. Y ojo al dato al decir que era un joven rico, porque no sé si os hace un guiño a la historia del joven rico que dijo: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar el cielo? Y esta historia justamente tenemos un guiño importante en Marcos, en el capítulo 10, versículo 21, que dice: y entonces Jesús mirándole le amó. Muchos creen, y yo también creo, que este joven rico era Marcos, el autor del Evangelio. Porque la pregunta que nos tendríamos que hacer es: si Jesús ama a alguien, ¿lo dejará marchar? Es una pregunta que dejo al aire y que cada uno piense ahí lo que quiera. Este joven Marcos posteriormente acompaña a Pablo y a Bernabé en sus viajes misioneros, acompaña a Pablo en Roma. Hubieron desavenencias al principio, pero luego Pablo, cuando está preso en Roma, dice en Timoteo: llama a Marcos que me traiga mi capa y que me venga aquí a consolarme porque es útil y lo quiero tener cerca mío. Luego también tenemos que en la casa de Marcos era donde se congregó la primera iglesia de Jerusalén. Y en Primera de Pedro también vemos que Marcos era una persona muy querida y que estaba con él también en Roma. La importancia de las fechas, de que Marcos escribiese todo en el año 60 después de Cristo, es básicamente para que los cristianos de Roma, ya que el Evangelio de Marcos va destinado a los cristianos que hay viviendo en Roma, no pierdan la fe. Y el mensaje fundamental del libro de Marcos, que veremos a lo largo de todo el texto, es que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué digo que Dios en su providencia hizo que Marcos escribiese su Evangelio en el año 60? Porque en el 64 tenemos la primera gran persecución masiva de cristianos a causa de la quema del Coliseo por el emperador Nerón. Y era una forma de cómo Dios proveyó de que esos cristianos tuviesen palabra escrita ya antes de esa persecución, para que escondidos en sus casas tuviesen esas palabras de consolación que hoy en día tú y yo tenemos. El tema principal del Evangelio: Jesús es el Hijo de Dios por la cual la salvación llegó al mundo. Y ahora vamos a empezar con el texto, después de esta breve introducción de Marcos, su historia y el porqué del libro. Marcos capítulo 1 del 1 al 8, no sé si lo podemos tener en pantalla para que me vayáis siguiendo. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Y el texto empieza con algo bastante peculiar, y es con la opinión propia de Marcos en el primer versículo. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el Evangelio de Marcos vamos a ver, si esto es bueno que si tenéis Biblia os la apuntéis o algo para, a medida que os la leáis en vuestras casas, saberlo. El Evangelio de Marcos se divide en tres grandes grupos. El primer grupo es del capítulo 1 al capítulo 8, que la pregunta principal es: ¿qué dice la gente acerca de quién es Jesús?
De capítulo 8 a capítulo 10 se presenta como quién es Jesús para los discípulos. Y del capítulo 11 al capítulo 16 se deja en el aire la pregunta de quién es Jesús para ti o quién dices tú que es Jesús. Ya de buenas a primeras te hace un spoiler la carta cuando tú la abres y dice comienzo de las buenas noticias de Jesús el Hijo de Dios. Ya no te deja mucho dudar acerca de quién es Jesús. Y te va a presentar Marcos la historia diciéndote de antemano que todo lo que vas a escuchar, con todo lo que te va a contar, con todo lo que vas a leer, no te va a caber ninguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Y vas a ver las buenas noticias y sabrás cuál es la voluntad y el mensaje de esperanza que hay para ti. Acto seguido, en el texto, a partir del versículo 2 en adelante, vemos que se hace un guiño al Antiguo Testamento, exactamente a Malaquías 3:1 y a Isaías 40, versículo 3. Cuando en el Nuevo Testamento, por costumbre, es una costumbre hebrea, cuando hay en una profecía varios fragmentos de profetas, en lugar de citarlos todos, porque por ejemplo, los que hemos leído de versículo 2 y el versículo 3, es un versículo de Isaías y un versículo de Malaquías que lo han mezclado, pero los hebreos generalmente, en lugar de mencionarlos todos, mencionaban al profeta de mayor importancia. Entonces, este guiño al Antiguo Testamento, esta introducción así, está diciendo a los cristianos en Roma, diciendo, mirad, este Jesús, esta buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios, es por medio de la cual las promesas del Antiguo Testamento se cumplen. Y también demuestra otra cosa viceversa, dice, y el Antiguo Testamento es importante, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, por medio de la cual todas las figuras y todo lo que vas a ver en el Antiguo Testamento va a apuntar hacia Jesús. Es decir, Marcos no dejaba solamente su evangelio como señal y testimonio y esperanza para aquellos cristianos que 4 años más tarde sufrirían persecución, sino también dice, oye, tenéis, en el caso de que no dispongáis de esta copia, todas las copias del Antiguo Testamento os van a mostrar la persona de Jesucristo. Y en los versículos del 2 al 3 vemos que Dios envía un profeta para preparar el camino al Señor. Ya está, estaba ordenando un poco las hojas. Dice así el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Y siendo profecía, se puede, donde hay figuras retóricas, metáforas, se puede entender de muchas formas. Y la palabra desierto me llamó mucho la atención porque entre el Nuevo Testamento, entre el nacimiento de Jesús y el Antiguo Testamento, habían pasado 400 años de silencio. Israel, su estado espiritual, era un desierto. La élite sacerdotal se creía que estaban cerca de Dios, pero su corazón tristemente estaba lejos de Él. En Ezequiel 11, versículos 19 y 20, vemos una promesa que dice, y les daré un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Israel estaba en un desierto, estaba en una agonía, estaba bajo una invasión. La época de los macabeos ya había quedado también bastante lejos. Había hasta un grupo dentro de Israel llamado los celotes que pensaban que mediante el terrorismo iban a encontrar la libertad de los opresores. Y en todo esto, en medio de este desierto que vivía esa sociedad, había una voz que decía, preparad el camino al Señor, tened listo el camino que el Señor viene pronto, enderezad vuestras sendas, preparad y ordenad vuestra vida, poneos a cuentas con Dios que Él viene pronto. Y aquí tengo una pregunta en la hoja de ¿para quién era este mensaje? Y es que este mensaje también lo podemos tomar para nosotros. Este mundo es un desierto. Podemos hacer, por ejemplo, cuando nos reunimos aquí para hacer un mini culto en San Juan, fue algo muy drástico, aquí todo bien, todo bonito, estaba la presencia de Dios, pero a la que salías a la puerta recibías una bofetada del desierto de este mundo. No tengo palabras para describirlo, pero solamente salir por esa puerta ya veíamos como
estábamos en un sitio al cual no era nuestro y en el cual no pertenecíamos a él. Por desgracia, muchas veces nuestras vidas se han podido convertir en desiertos. Yo personalmente creo que el rapto de la iglesia es algo inminente, que no va a pasar mucho más tiempo, y la verdad es que si creemos que Jesús viene pronto, deberíamos preguntar a cada uno de nosotros: ¿estamos haciendo nuestras sendas derechas? ¿Estamos preparando el camino del Señor diciendo, escuchad, que Jesús viene pronto? Del versículo al 4 al 5 hay tres aspectos que me han servido para los puntos principales, que es el versículo 4 y 5 dice Juan en el desierto, del versículo 6 Juan vestido, y del versículo 7 al 8 el mensaje de Juan predicaba. Y estas tres acciones las he separado para ver estos puntos que vamos a ver a continuación. Y el primero de ellos es Juan en el desierto. Bueno, si se me hace muy largo, que alguien me haga así y voy abreviando. Cuando se nos dice que Juan bautizaba en el desierto, nos está queriendo decir la palabra que Juan, aparte de que vivía en el desierto, pero él bautizaba en el río Jordán. El desierto de Judea quedaba entre el Mar Muerto y Judea, Jerusalén. Por lo tanto, esa agua no se puede bautizar, es agua que te metes y no te hundes. Y luego la palabra en el versículo 5 dice que Juan bautizaba en el río Jordán, donde ahí hay vegetación, hay palmeras. Si ponéis en Google, buscáis la zona del río Jordán, vais a ver que desierto no es. Pero Juan bautizaba en un desierto, como vemos aquí. Y es que nos llama otra vez la atención, y me voy a repetir mucho porque es que cita este mensaje y una y otra vez, de que Juan estaba en medio de un desierto, en medio de un secarral, en medio de hostilidad, estaba en un sitio donde había transgresión, había egoísmo, había maldad, había muerte. Para un romano, un judío era escoria, que lo podía matar sin hacer mucha molestia. Y se nos dice que eran bautizados confesando sus pecados. Y esto era una acción muy sencilla. Pedro más adelante dijo en Hechos, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y os recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero este bautismo de Juan no era el mismo bautismo. Este bautismo era para prepararse para la llegada de que iba a venir a salvar a Israel. A diferencia de ese bautismo con nuestro propio bautismo, es que nosotros estamos anunciando públicamente que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, que morimos en Cristo y que resucitaremos con Él para estar con Él reinando en la segunda venida. Amén. Juan predicaba un mensaje de que el Mesías vendría pronto y que Dios era un Dios santo, y que confiesen sus pecados para perdón. Bautícense en señal de santidad y demuestren que sus vidas están preparadas para recibir al Rey. Y con todo esto voy a ver dos aspectos muy importantes que podemos aplicar a nuestra propia vida. Y el primer punto lo vamos a ver como Juan, y el segundo punto como la gente que estaba ahí con Juan. El primer punto, la primera pregunta que nos podríamos hacer es: ¿estamos haciendo como Juan? ¿Estamos cumpliendo la voluntad de Dios de ser antorchas en medio de la oscuridad, o agua, en este caso en el desierto de este mundo? ¿Estamos alzando nuestra voz en el desierto como lo hacía Juan? Juan cumplía la profecía de Isaías y Malaquías, de dos profetas que usó el Señor. El Señor mismo nos ordenó a nosotros ir por el mundo predicando el Evangelio y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos cumpliendo con nuestra gran comisión? No es por medio de un profeta, sino es por medio de Jesús, el Hijo de Dios. El segundo aspecto, ¿estamos preparados para la llegada del Mesías? Cuando Jesús venga, nos hallará como los siervos de los talentos y nos dirá: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. O guardaremos ese talento, esa salvación que tenemos, la esconderemos diciendo: uy, no vaya a ser que yo evangelizando, hablando con un compañero, meta la pata y luego el Señor me estire las orejas. No, la voy a esconder bajo la alfombra
y luego ya me salvaré por los pelos. Pues a ese siervo lo poco que tenía le fue quitado, no digo nada más. Cuando Jesús venga, ¿cómo nos vaya? Nosotros ya estamos bautizados y arrepentidos, pero ¿estamos preparados corazón y mente para su llegada? ¿O hay cosas que nos apartan de los caminos del Señor? En esto hago un paréntesis, porque muchas veces la Iglesia peca de floja. Y cuando me refiero a la Iglesia no digo a esta Iglesia, sino a los individuos cristianos que conforman la Iglesia universal. Y muchas veces somos demasiado flojos. En 1 Tesalonicenses 5, los que tengan Biblia que lo busquen, porque siempre se nos dice, no, es que el Señor va a venir como ladrón en la noche, amén, y todos, amén, bravo. Y esto es falso y cierto al mismo tiempo. Y en 1 Tesalonicenses 5 se nos explica. Y lo voy a leer yo, son de 3 a 10 los versículos que voy a leer. Dice, empezando en el 1 Tesalonicenses 5:3, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta y no escaparán. Y a ellos, hago paréntesis, sí que vendrá como ladrón en la noche. Les está diciendo cuando ellos estén seguros, cuando ellos estén tranquilitos, pues ahí vendrá la destrucción repentina para los impíos. Pero ¿qué nos dice 4 más? Vosotros, hermanos, ¿a quién está hablando Pablo? A la iglesia, a los hermanos. No estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como... O sea, ¿cómo no debe sorprender la venida del Señor a los hermanos? Como ladrón. La iglesia debe estar despierta, la iglesia tiene que estar preparada para la llegada del Señor. ¿Cómo? Viendo las profecías, sabiendo que queda muy poco tiempo, sabiendo que el Rey está a punto de llegar, escudriñando la palabra, orando, viendo los tiempos que estamos, viendo la degeneración que hay. Y luego el texto sigue, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos ni de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino veremos y seamos sobrios. El ladrón en la noche que viene como sorpresa, viene a los que están durmiendo. Pero nosotros que somos hijos de luz, tenemos que velar y ser sobrios. Versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Y aquí muy importante, para todos aquellos que creen que el rapto será después de la tribulación o que será a la mitad, versículo 9 dice, porque Dios no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ya sea que veremos o que durmamos. Esto de dormir es un cristiano que se ha despistado y dice, yo prefiero dormirme. Pues bueno, para cristianos despistados también hay esperanza, vivamos juntamente con Él. Volviendo al tema principal, al tema de los aspectos de si estamos haciendo como Juan, si estamos preparados para la llegada de nuestro Mesías, vemos que se nos habla de que se arrepentían y confesaban los pecados y eran bautizados. Y en 2 Corintios 7:10 vemos que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza de este mundo produce muerte. Y este texto lo saco aquí a coalición, porque el arrepentimiento por sí solo es algo que no sirve de nada. Hay una constante en todos los evangelios y a partir del libro de los Hechos en adelante, que es arrepentirse y creer. Si solo estás arrepentido, no sirve de nada. Vas a volver tarde o temprano a tus malos caminos, pero si te arrepientes, confiesas y crees que Jesús es tu Salvador, ahí serás salvo. No sé si muchos habéis escuchado de este principio de año, en febrero, del 8 al 24 duró, acerca del llamado avivamiento de Asbury. Fue un avivamiento, fue un despertar que hubo en una universidad metodista. ¿Y cómo empezó todo? Empezó cuando un compañero de estudios, las reuniones que hacían antes de las clases, decidió confesar abiertamente sus pecados al grupo pequeño que había ahí y empezaron a orar. Y a partir de ese momento la atmósfera completa cambió.
Según algunos testimonios, dice, al parecer sin razón, al principio del miércoles 8 de febrero, la sesión no terminó. Ese es un poco el lado logístico de lo que ha estado pasando. El lado más profundo de las cosas, lo que ha estado sucediendo aquí desde el miércoles, es que hay un ejército de jóvenes creyentes que se está levantando para reclamar el cristianismo y la fe como propia, como una generación joven y una generación libre. Y es por eso que la gente no puede tener suficiente. Y en este texto hay tres cosas importantes para tu vida. Y es que, en primer lugar, Dios te busca primero. Y aquí en el texto también vemos que la salvación es por gracia. Dios pone a su mensajero Juan para que antes de la llegada del Señor Jesucristo, Juan predique y diga, arrepentíos que el Señor viene pronto. El segundo punto es, te arrepientes de los pecados y confiesas que eres un pecador delante del Señor. Te arrepientes de tus malos caminos que hasta entonces te podían parecer hasta buenos. Y por último, crees en el mensaje, crees en el Señor Jesucristo, crees que el Mesías iba a llegar pronto y la primera señal de que crees es el bautismo. Hay gente que piensa que aún es muy pecadora o que no está preparada para bautizarse, pero la pregunta que me gustaría que se hiciese esa gente que piensa de este modo es, ¿crees que Jesús es tu único y suficiente Salvador? Si la respuesta es que sí, obedece. No sé si, Alexandra, ¿has podido descargar el vídeo al final? ¿Sí? Vamos a ver un vídeo muy cortito, son 3 minutos, que, bueno, vais a ver la historia y no hace falta que explique nada. Y es un testimonio bastante bonito y dije, lo voy a compartir. Cerca de la muerte, un hombre pidió su último deseo, que era ser bautizado en agua. El testimonio de Tommy Dalle Reid, de 67 años, ha inspirado a todos los que asistieron al bautizo. La enfermedad de Tommy comenzó unos meses luego de jubilarse. Al principio pensó que tenía neumonía, pero lamentablemente le diagnosticaron cáncer de pulmón, hígado y páncreas. Aunque Tommy era un cristiano nominal que asistía los domingos a la iglesia, no practicaba la fe cristiana, y por ello, tampoco se había interesado en bautizarse. Debido al delicado estado de salud de Tommy, el equipo médico preparó el lugar del bautismo en el propio jardín del hospital. Tommy tuvo que contener la respiración por unos momentos mientras le quitaban el tubo de oxígeno. Pero bajó al agua con entusiasmo porque tenía muchas ganas de ser bautizado. Are you ready? On three. 1, 2, 3. Oh, yeah. Oh, yeah. Good, good. Go. That's it. Tommy era un marido fiel y un buen trabajador. Vivió junto a su esposa en Texas, donde permanecieron hasta su muerte. El bautismo es una ordenanza, un mandato del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo. Ya está, ahí está la razón suficiente como para bautizarte. Jesús te lo dice, hazlo. Con el fin de ser para el bautizado una señal, símbolo, ¿no?, de su comunión con Cristo en su muerte y en su resurrección, de estar injerto en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir en novedad de vida. El bautismo no efectúa la salvación. Es como el ejemplo que he puesto en varias ocasiones, mi anillo de boda. Mi anillo de boda está aquí en mi dedo, pero si yo perdiera este anillo de boda, estaría sin esposa. No, es mi matrimonio no depende de un anillo. El anillo simboliza la unión que hay entre mi amada esposa y yo. Pero el matrimonio no es el anillo. Entonces la salvación es lo que Dios trinita grande en el creyente. Y el bautismo simboliza, el bautismo no es la salvación,
simboliza el pacto que hay entre Dios y el creyente. El bautismo es para creyentes, para personas que saben lo que están haciendo, gente arrepentida, gente con fe en el Señor Jesucristo. Amén. Espero que si hay alguien que se esté pensando el tema del bautismo o algo, ya hable con el pastor dentro de poco, porque ya no hay mucha excusa. Avanzando con el tema de hoy, vamos a seguir con los siguientes textos y ahora es cuando vemos la vestimenta de Juan. Es algo que muchas veces en una lectura nos puede pasar por alto si tenemos con la mentalidad occidental que todos tenemos, pero si Marcos lo cita aquí, digo yo, será importante. Y es que el impacto del mensaje de Juan no era solamente por sus palabras, sino era por su propio modo de vivir. Si vemos Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, vemos que había un profeta llamado Elías que vestía de la misma manera que vestía el apóstol Juan. Dice, y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con cinturón de cuero, y entonces él dijo, es Elías Tisbita. Y es que en aquella época, cuando había una élite religiosa de fariseos, saducios, una élite sacerdotal que se creían que estaban y tenían el mensaje de Dios solamente para el pueblo, cuando había una época que se vivía en medio de un desierto de oscuridad, de libertinaje, una persona cuando veía a Juan no estaba viendo los oradores de moda de aquel momento, no estaba viendo los grandes rabinos, sino ellos que habían memorizado desde niños las escrituras, se acordaban de los antiguos profetas, que vivían al borde de las grandes sencilleces y que evitaban los lujos blandos que matan el alma. Juan se apartó del mundo, Juan vivía con sencillez, con tal de no poner en segundo plano su mensaje. Hay muchas veces que si nos cargamos de responsabilidades, si nos cargamos de cosas en nuestra mente, vamos a quitar de lado la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a decir, uy, tengo este trabajo y después de aquí tengo que ir a otro sitio a trabajar, luego tengo que ir a los estudios y la palabra de Dios no me ha dado tiempo esta mañana que me he despertado tarde, ya lo haré a la noche y a la noche estoy cansado. Juan evitaba todo eso. Lo importante de Juan era cumplir la voluntad de Dios. Y lo que nos debemos de preguntar es cómo vestimos nuestra alma. ¿Buscamos primeramente las cosas de Dios? ¿O nos entretenemos y adornamos nuestra propia vida, nuestra propia vestimenta con los placeres del mundo, que hay algunos que son buenos, pero si nos apartan de Dios se convierten en malos? Como el trabajo, los pasatiempos, incluso la propia familia nos puede apartar del Señor. Y una vez escuché que en nuestro corazón había un trono y en ese trono nunca está vacío. Y ahí puedes sentar a Dios o te puedes sentar a ti mismo. ¿Y a quién sentamos como rey de nuestra vida en el trono de nuestro corazón? Juan tenía una misión que cumplir y iba a dar hasta su propia vida por ella. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por cumplir la voluntad de Dios? Vamos a ver aquí, para acabar, que ya vamos a más de la media hora, vamos a ver el mensaje de Juan. Y era un mensaje muy claro y muy sencillo, que venía desde el corazón y la humildad. Juan se podía engrandecer de mil maneras distintas. Siempre tenemos un poco así a Juan como pies de camello orando en el Jordán, pero no. Su nacimiento lo anunció el mismo ángel que anunció a María el nacimiento del Mesías. Su padre era sacerdote de la familia de Aarón. Es decir, Juan podía decir podía ir y decir, oye, soy descendiente del sacerdocio de Aarón, mi nacimiento lo ha anunciado un ángel, así que venid todos aquí, poneos en fila y escuchadme lo que os voy a decir a vosotros. Pues no, Juan no se enorgullecía de su vida, y tenía motivos, pero él sabía que no era digno ni siquiera de aquel que tenía que venir. Así es. Juan entendía que él era un hombre que no era digno y que si Dios lo estaba usando, era por gracia de la propia voluntad de Dios. Juan se olvidaba completamente de sí mismo y se entregaba completamente a Dios. Y eso es lo que hacía que la gente, en lugar de escuchar a los rabinos,
aquellos que hacían oraciones ostentosas, escuchaban el mensaje de Juan. Su mensaje era muy eficaz porque señalaba a alguien que iba más allá de sí mismo. Juan le decía que su bautismo sí, empapaba con agua, pero el que venía les iba a empapar con el Espíritu Santo. Que mientras el bautismo de agua les iba a limpiar el cuerpo, el Espíritu Santo iba a limpiar el alma y el espíritu y el corazón. Jesús mismo alude a esta profecía de Juan en Hechos 1:5 y dice: porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí, viendo un poco la actitud de Juan, la actitud de su mensaje, también podemos preguntarnos a qué actitud tenemos cuando cumplimos la voluntad de Dios, cuando hablamos a ese hermano de evangelio, cuando lo vamos a invitar a la iglesia, cuando estamos trabajando en nuestro ambiente laboral o con nuestros propios amigos que saben que somos cristianos y que nos portamos como tal. ¿Con qué actitud vamos? ¿Vamos con una actitud de orgullo o vamos con una actitud de a Dios sea la gloria? De una actitud que es necesario que nosotros menguemos, como diría más tarde Juan, para que Él crezca. Una actitud que no nos señala a nosotros mismos, sino señala el camino de Jesús, el Mesías, que volverá pronto en una nube. Para ir acabando, me gustaría recordar algunas de todas las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de estos 8 versículos. Y la primera es: ¿quién es Jesús para nosotros? Y ahí creo que todos estaríamos de acuerdo en tener la misma opinión de Marcos, de Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, después de esta pregunta sería la siguiente de ¿y qué actitud tiene esta pregunta en nuestras vidas? ¿Cómo influye que Jesús sea el Hijo de Dios en nuestra propia vida? ¿Nuestras vidas son un ejemplo de cristianismo? ¿Estamos poniendo en primer lugar a Dios? ¿Lo sentamos en el trono de nuestras vidas? ¿Anunciamos a la gente que Jesús vino al mundo, murió, resucitó y que pronto va a volver? ¿O nos callamos y desobedecemos a la voluntad de Dios? El camino para llegar a Jesús, el Hijo de Dios, es simple. Lo más difícil ya lo hizo Dios siendo santo y muriendo en una cruz por nosotros. Para nosotros acercarnos a Dios, lo hemos visto, basta con arrepentirnos, confesar nuestros pecados delante de Dios y creer que Él es el único y suficiente Salvador. Ojalá que nuestras vidas sean un ejemplo de buenos cristianos y que anunciemos como Juan que pronto volverá, porque cuando Jesús vuelva, y que será pronto, ya será tarde para algunos y en lugar de salvarse mediante la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, tendrán que salvarse mediante su propia muerte. Oremos. Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos has mostrado grandes verdades, Señor, y nos has mostrado en 8 versículos, que no son muchos, Señor, tantas cosas, Señor. Ayúdanos a comportarnos de la manera humilde que, como Juan, Señor, que anteponía y ponía en primer lugar tu voluntad antes que la suya, Señor, que en medio de un desierto como es este mundo, Señor, donde la gente va a votar pensando que puede cambiar algo, que puede cambiar el curso de su historia, Señor, nosotros sabemos que tú eres el único que tiene el poder para cambiar nuestras vidas, Señor, que tienes el poder de, aún en los pozos más oscuros, siempre brillar tu luz, Señor. Y sabemos que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia es buena, Señor, y te pedimos que ayudes a que cumplamos tu voluntad, Señor, por encima de la nuestra. Gracias por todo y ven pronto, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.